Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Bienvenidos, muy buenos días. Como siempre me da muchísimo gusto saludarlos. Una vez más, el canal del Congreso, el canal de la Unión, les da la más cordial bienvenida y los invitamos a que se quede con nosotros. En este momento prácticamente estamos dando inicio a lo que será esta reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de Reforma del Estado, Gobernación, Justicia y Estudios Legislativos Segunda. Le pongo un poco en antecedente lo que se estará discutiendo en esta mañana al seno de las Comisiones Unidas. Es lo relativo a las leyes secundarias en materia político-electoral, y me refiero a la Ley General de Partidos Políticos, así también como a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y haciendo un poco de recuento sobre lo que ha sido este importante trabajo, esta ardua labor legislativa que se ha vivido desde el año pasado, le comento, fue exactamente el 3 de diciembre, martes 3 de diciembre, cuando el Senado de la República aprobó estas reformas constitucionales en materia político-electoral. Le comento, posteriormente y dando seguimiento a lo que mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, correspondió al presidente de la República, al Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, hacer la promulgación de esta importante reforma en materia político-electoral, lo cual sucedió exactamente el 31 de enero ya de este año 2014. Posteriormente, este trabajo se presentó ante el seno de la Comisión Permanente, ya que nos encontrábamos en el periodo de receso, el primer periodo de receso del segundo año de ejercicio de la 62ª legislatura, y fue al presidente de la Comisión Permanente, al diputado Ricardo Anaya, quien le correspondió, dar a conocer que había sido promulgada estas reformas constitucionales en materia político-electoral. Justamente cuando se da la promulgación de estas importantes reformas, da a conocer también el Ejecutivo Federal las iniciativas de leyes secundarias que, para poder dar trabajo y para poder dar, las herramientas necesarias a esta importante reforma constitucional, eran necesarias que también fueran analizadas por el Congreso de la Unión. Y me refiero precisamente a la Ley General que regule que los partidos políticos nacionales y locales, así también como la Ley General en materia de delitos electorales, la ley reglamentaria del artículo 134 y la ley general que regule los procedimientos electorales. El día de hoy están precisamente analizándose estos dos temas, la ley general que regula los partidos políticos nacionales y locales, así también como la ley general que regule los procedimientos electorales. Le comento, es importante señalar que la ley general en materia de delitos electorales fue ya aprobada el pasado 30 de abril por el Senado de la República, y en tanto tenemos todavía pendiente la ley reglamentaria del artículo 134. Esta mañana se prevé que Comisiones Unidas puedan tomar las decisiones correspondientes en relación a estos dos importantes leyes secundarias, y en caso de que pudiera tenerse el consenso, la aprobación y ya tener listo un dictamen en el transcurso de las siguientes horas, estaría necesariamente presentándose ante el Pleno de la Comisión Permanente. Le recuerdo, ya nos encontramos en el segundo receso, lo que es prácticamente la parte final de este año de ejercicio, el segundo de esta 62ª legislatura, y es precisamente al quien le correspondería, la que tiene la facultad, la Comisión Permanente, de citar a un periodo extraordinario en caso de que así lo considerara necesaria la mesa directiva de la Comisión Permanente. Entonces, esperamos que en esta mañana, después de que se lleve a cabo la discusión, el análisis y que se tenga listo el dictamen de estas dos leyes importantes, leyes secundarias en materia político-electoral, puedan presentarse, se lo mencionaba, ante el seno de la Comisión Permanente, y entonces en el transcurso también de esta mañana, en el seno de la Permanente, se estaría decidiendo si se cita un periodo extraordinario del Senado de la República para que precisamente se puedan tomar las decisiones correspondientes a estos dos ordenamientos que en unos momentos más vamos a conocer. Le comento, hay muchas cosas importantes que tienen que ver con esta reforma político-electoral. Hemos tenido oportunidad de conocer en relación a la misma, hace unos momentos yo le comentaba,
preguntaba algunas de cuáles son las particularidades o parte del contenido de esta importante y esta ambiciosa reforma, que sin duda, bueno, pues es un parteaguas, es un cambio importante para la manera en que se han vivido o que se dan los procesos electorales en nuestro país. Y de esto, bueno, pues evidentemente hemos tenido la oportunidad de conocer los diversos puntos de vista de los diferentes grupos parlamentarios. Hay que recordar que la pluralidad que ahora está representada en ambas cámaras del Congreso de la Unión, me concreto a platicar con lo que sucede aquí en el Senado de la República, que tenemos diversos fuerzas parlamentarias, diversos grupos políticos, y que esto evidentemente hace que el entendimiento, que las pláticas se puedan hacer, bueno, pues más profundas y de diferente manera. Entonces, bueno, pues en este momento estamos ya prácticamente dando inicio a lo que será el trabajo legislativo de esta mañana en el Senado de la República. Le platico en relación a algunos de estos pormenores, ya se lo mencionaba hace unos instantes. Se habla en estas nuevas disposiciones al respecto del rebase de los topes de los gastos de campaña, que esto, bueno, pues podría ser un motivo para anular una elección. Así también se habla al respecto de una ley para regular la publicidad oficial, entre otros temas. Se garantiza la paridad de candidaturas entre los hombres y las mujeres, que esto, bueno, pues ha sido algo que se ha discutido, que se ha apelado muy concretamente por las comisiones de equidad de ambas cámaras del Congreso de la Unión, y que también se estaría permitiendo la reelección de legisladores locales, tanto como federales. Estos son algunos de los temas que incluyen estas importantes disposiciones, estas importantes reformas que se dieran precisamente en materia político-electoral y que estamos hablando justamente del año pasado. Está prácticamente afinándose todo para poder dar inicio a lo que será esta reunión de las Comisiones Unidas. Yo lo invito a que se quede con nosotros, seguimos esperando a más legisladores. Son 4 las comisiones que están sesionando, se necesita tener el quórum reglamentario para que pueda ser oficial de cada una de estas comisiones, para que pueda ser legal y oficial esta reunión. Así es que, bueno, pues estamos ya a unos minutos más de comenzar. Quédese con nosotros, el canal del Congreso, el canal de la Unión, como siempre, le agradece su preferencia. Volvemos. ¿Qué tal? Como siempre, me da muchísimo gusto saludarlos. Continuamos en esta transmisión en vivo que llevamos desde las instalaciones del Senado de la República, justo a toda la República Mexicana. Le comento, en este momento estamos prácticamente dando inicio a la reunión de trabajo de las Comisiones Unidas. Es la Comisión de Reforma del Estado, la Comisión de Gobernación, la Comisión de Justicia y la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, quienes esta mañana, y después de haber tenido muchas reuniones de trabajo reuniones que se han dado al interior de los grupos parlamentarios, reuniones que se han dado de cada una de estas comisiones para poder analizar y discutir todo lo que tiene que ver con las leyes secundarias dentro de la materia político-electoral. El día de hoy se prevé pueda llevarse a cabo la discusión, la votación y la probable aprobación precisamente de 2 de las leyes secundarias en materia político-electoral. Me refiero a la Ley General de Partidos Políticos, así también como a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Para hacer un pequeño recuento de cuál ha sido el quehacer legislativo en el transcurso de los últimos meses, hablando todavía de lo que fue el año pasado para el Senado de la República, cuando justamente el martes 3 de diciembre esta Cámara Alta estuviera aprobando las reformas constitucionales en materia político-electoral, continuando el proceso legislativo de estas mismas reformas. Y además, bueno, como usted lo sabe, cuando las leyes han sido ya aprobadas por ambas cámaras del Congreso de la Unión, corresponde su turno o el pase directo al Ejecutivo Federal para que tengan su promulgación y para que puedan evidentemente ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación, después de que han recorrido los congresos estatales, los congresos locales, lo cual, bueno, pues sucedió justamente en tiempo y en forma. De tal manera, fue exactamente el 31 de enero de este año ya 2014, cuando el Ejecutivo Federal, el presidente Enrique Peña Nieto, promulgó precisamente las reformas en materia político-electoral, y también, bueno, pues dio a conocer que estaban siendo necesarias o que estaría presentando iniciativas para leyes secundarias en esta misma materia, y con esto poder tener, bueno, pues las herramientas necesarias para poder dar seguimiento a esta importante reforma en materia constitucional. ¿Cuáles fueron estas iniciativas o estas leyes secundarias que estaban pendientes o que, bueno, pues prácticamente están siendo ya
abonadas por el Senado de la República. Me refiero a la Ley General para regular a los partidos políticos, tanto los nacionales como los locales, que es uno de los temas que esta mañana se prevé pueda ser discutido y dictaminado en esta reunión de Comisiones Unidas. Asimismo, también la Ley General para regular los procedimientos electorales, que es otro de los temas que se encuentra dentro de la agenda para esta reunión de trabajo que estamos a punto de iniciar. De las que ya fueron aprobadas, bueno, pues estaba la Ley General en materia de delitos electorales, que justamente es una parte también de estas leyes secundarias dentro de la reforma político-electoral y que fue aprobada por el Senado de la República el pasado 30 de abril. Queda pendiente todavía esta ley secundaria, que es la ley reglamentaria del artículo 134. Esta, bueno, pues estaremos todavía en necesidad de esperar cuáles son las decisiones que se van tomando al respecto. Sin embargo, es importante el trabajo que se va dando en el Senado de la República en relación a todos estos temas, a estas importantes reformas constitucionales que se dieron justamente en el periodo ordinario, en el primer periodo ordinario, iba a decir el inmediato anterior, pero bueno, pues acaba de concluir el segundo. Estamos hablando del trabajo que realizó esta 62ª legislatura del 1 de septiembre hasta a mediados del mes de diciembre, justamente cuando terminó el primer periodo ordinario de este segundo año de ejercicio de la 62ª legislatura, y se dieron estas importantes reformas constitucionales. Estamos hablando no solamente de la reforma político-electoral, que es la que hoy hace esta convocatoria y hace esta invitación a través del canal de Congreso para que usted nos vea, sino también la de materia de telecomunicaciones, la reforma en materia de energía, en materia energética, estas importantes reformas que han sido parte total del quehacer y que seguramente serán los sellos más distintivos del trabajo de esta 62ª legislatura. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que estaría pasando en caso de que en esta mañana, bueno, pudiera haber algún acuerdo, pudiera haber algún dictamen y pudiera tenerse una votación aprobatoria del trabajo que se estará presentando? Necesariamente tendría que remitirse al seno de la comisión permanente, posiblemente en el transcurso de esta misma mañana, y ahí tomar las decisiones necesarias para saber si se cita un periodo extraordinario o no. Estamos dando inicio, quédese con nosotros, es un gusto que nos acompañe a través del canal de Congreso, el canal de la Unión. Reforma del Estado, Gobernación, Justicia y Estudios Legislativos, segunda. En días pasados nos declaramos en sesión permanente, en reunión permanente, entonces vamos a continuar los trabajos para que le demos celeridad a todos esos trabajos en materia político-electoral. Le pediría al senador Alejandro Encinas que ponga a consideración la orden del día. Muchas gracias, senador Chico. Muy buenos días a todas, a todos ustedes. Pues conforme lo establecido en la instalación de las Comisiones Unidas, declaradas en sesión permanente, reanudamos la sesión con el objetivo de desahogar esta mañana dos proyectos de dictamen que presentan dos nuevas leyes. El primer proyecto de dictamen, el de la Ley General de Partidos Políticos, y un segundo dictamen que emite la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que incluye además reformas a 3 disposiciones jurídicas más, toda vez que van vinculadas con el proceso especial sancionador y otras acciones que corresponden al Poder Judicial de la Federación. Por eso, el dictamen de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales incluye reformas a la Ley General de Medios de Impugnación, a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Son los documentos que se distribuyeron ya con anterioridad al inicio de esta reunión, después de un intenso trabajo de más de 2 meses aquí en el Senado, y son los que se ponen a consideración de los integrantes y las integrantes de las Comisiones Unidas. Preguntaría, ¿están de acuerdo con la aprobación de este orden del día? Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. En contra, aprobado el orden del día, senador. Muchas gracias, senador Alejandro Encinas. Les pediría a la compañera senadora Cristina Díaz, la presidenta de la Comisión de Gobernación,
que pues nos dé su posicionamiento como presidenta de la comisión, también al senador Roberto Gil como presidente de Justicia, ¿no? ¿Ya? Perfecto. Entonces, ¿no? Y el senador Alejandro Encinas, o sea, por favor, presidenta. Sí. Adelante, senador. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, senadoras. Primero, el reconocimiento por este extenso trabajo y arduo que realizamos, la mesa que integramos, este grupo de análisis para poder llegar a los proyectos de dictamen. La reforma al sistema electoral de partidos políticos y de participación ciudadana que hoy estamos regulando tiene sin duda numerosos e importantes cambios en el modelo vigente, y esto nos va a permitir transitar a una democracia más sólida, más participativa y más plural. Confiamos en que el trabajo realizado durante más de 80 días ha sido el correcto. Apostamos todos a la construcción de acuerdos dentro del Congreso, con la participación muy valiosa de todos los grupos parlamentarios, a los cuales les reconozco su trabajo, pero sobre todo la voluntad política para la construcción de los mismos, y sin duda también hemos logrado legitimar el sistema electoral y afianzar las reglas para el acceso al poder público. Así que es importante también señalar que en la Comisión de Gobernación teníamos 43 iniciativas que reformaban el COFIPE, la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación, y todas están atendidas. Todas estas iniciativas están ya tomadas en consideración en estos proyectos de dictamen, corresponden a los grupos parlamentarios que están representados en la Cámara de Senadores, y hoy podemos decir que sus contenidos han sido ya revisados y tomados en consideración en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en la Ley General de Partidos Políticos, y sin duda el referente a medios de impugnación lo vamos a encontrar en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Con ello, la Comisión de Gobernación, sus integrantes, damos cuenta del trabajo a quienes les reconozco su disposición para lograrlo. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora Cristina Díaz, presidenta de Gobernación. Senador Alejandro Encinas, por favor, presidente de Estudios Legislativos segundo. Sí, muy bien, muchas gracias. Como lo ha señalado la senadora presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz, este trabajo ha pretendido no solamente atender las iniciativas promovidas por los grupos parlamentarios en esta legislatura, sino que ha retomado diversas iniciativas que se presentaron en legislaturas anteriores. Estamos dictaminando alrededor, acabamos el recuento, de 28 iniciativas distintas, vinculadas todas con la Ley General de Partidos Políticos y todo lo correspondiente a instituciones y procedimientos electorales. Ha sido una discusión que yo podría resumir que cumple con tres características fundamentales. La primera es una discusión que se da al seno del Senado de la República, que ha sido una discusión muy intensa, en la que han participado los grupos parlamentarios, defendiendo indudablemente cada quien nuestras ideas y nuestras convicciones, y que después de un proceso de acercamientos y aproximaciones sucesivas hemos tratado de construir un acuerdo lo más amplio posible, en donde evidentemente hay aspectos que aún no reflejan la aspiración del conjunto o de cada uno de los grupos parlamentarios.
pero hay que reivindicar este trabajo de carácter legislativo y si bien nos estamos tardando en su dictaminación 13 días después de lo establecido en la Constitución, estamos en tiempo para que la colegisladora pueda hacer lo propio y una vez publicadas las leyes reglamentarias, los gobiernos de los estados, con los congresos de los estados, hagan las adecuaciones que se requiera a su marco jurídico, tanto constitucional como en las leyes reglamentarias de su régimen interno y la organización de sus instituciones y procedimientos electorales. El segundo tema es que indudablemente hay avances en el rediseño del sistema electoral en el país, en donde pues hemos visto de manera crítica cómo la conformación de un modelo híbrido que fue resultado de una propuesta original de centralización de las organizaciones ha requerido de un trabajo mucho más minucioso para poder, por un lado, atender las nuevas facultades originarias que se le otorgan al Instituto Nacional Electoral, que anteriormente correspondían al ámbito local, como es el caso del nombramiento de los integrantes de los órganos políticos locales, y que pues ahora tendrá que tener definiciones mucho más puntuales. Al mismo tiempo, cuidando la protección y la salvaguarda de la soberanía de las distintas entidades de la República para regir no solamente su legislación, sino sus formas de gobierno y la integración de sus órganos de representación en los ayuntamientos y en los congresos locales. Y en tercer lugar, pues hay todavía un conjunto de temas que habrá que ir precisando y que seguramente saldrán a la discusión en el Pleno. Y pues yo quiero anticipar de que hay un acuerdo entre las presidencias de las Comisiones Unidas para atender esos temas de redacción, de precisión, de los asuntos que aún no quedan plenamente atendidos o no generan satisfacción en la redacción final. Por lo cual, en las próximas horas estaremos trabajando para que estos asuntos puedan desahogarse de acuerdo a su procedimiento a partir de un acuerdo de las presidencias y las mesas directivas de las Comisiones Unidas y puedan ser resueltos con toda satisfacción al momento de su debate en el Pleno del Senado de la República. Gracias, senador Encinas. Senador Gil, por favor. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Como ya lo han dicho los presidentes de las comisiones codictaminadoras, iniciamos formalmente la discusión y, en su caso, aprobación de los dictámenes relativos a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la Ley General de Partidos Políticos y a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Junto con la Ley General de Delitos Electorales que aprobó este Senado de la República hace unos días y que se encuentra en la Cámara de Diputados en calidad de minuta, sería el paquete de leyes reglamentarias de la reforma político-electoral aprobada por el Poder Revisor de la Constitución. Durante estas semanas en el Senado de la República, en una mesa de aproximación que tuvo representantes de todas las fuerzas políticas, se hicieron importantes modificaciones, ajustes y sobre todo ampliaciones en sus contenidos a un primer acercamiento de los grupos parlamentarios, un primer documento que sirvió de base para la negociación en el Senado de la República. Durante estas semanas se modificó sensiblemente el modelo del Instituto Nacional Electoral y de sus relaciones con los organismos públicos locales en materia electoral. Se precisan con toda claridad las facultades de asunción total y parcial, la facultad de delegación y la facultad de atracción de casos relevantes, todas ellas facultades del Instituto Nacional Electoral que implican una intervención directa en los procesos electorales locales. Revisamos, ajustamos y también mejoramos el sistema de fiscalización y, en particular, las reglas de prorrateo. Las reglas que hoy están contenidas en este dictamen establecen con toda claridad y objetividad
la forma en la que los partidos políticos podrán distribuir gasto centralizado, es decir, gasto que beneficia a distintas campañas electorales. En cuanto al voto de los mexicanos en el extranjero, hemos llegado a un importante acuerdo. Por primera vez en nuestra historia se amplían los modelos de emisión del voto, se reconoce el voto electrónico, el voto postal y también el voto consular, y se amplía el derecho de ejercicio de este voto a la elección de los senadores. Se reconoce también las candidaturas independientes. Hemos logrado un acuerdo importante que hace plenamente vigente este ejercicio, este derecho ciudadano, sin restricciones y sobre todo con la certeza de su plena efectividad. En cuanto a los nombramientos de los consejeros electorales locales y de los magistrados de los tribunales electorales locales, establecen reglas específicas y sobre todo un régimen de transitoriedad para hacer efectivos estos cambios de nombramientos para la elección de 2015. Evidentemente hay nuevas disposiciones en materia de partidos políticos, todo un régimen de transparencia y sobre todo un conjunto de atribuciones reservadas al INE para verificar la creación de partidos políticos locales y el cumplimiento de sus derechos y obligaciones. Hemos, en consecuencia, arribado a un acuerdo satisfactorio para las partes que, en principio, tendrá el aval mayoritario de esta soberanía. Como lo ha dicho el senador Alejandro Encinas, hemos llegado a un acuerdo para que en el transcurso del día de hoy los grupos parlamentarios hagan las observaciones a las redacciones contenidas en este proyecto de dictamen, en el entendido de que hasta el día de ayer, ya entrada la noche, arribamos a acuerdos en los cuales están pendiente todavía la revisión de las redacciones. Durante este día revisaremos esos contenidos con el propósito de que las mesas directivas planteen al Pleno del Senado modificaciones concretas al proyecto de dictamen. Hemos acordado también que en este momento únicamente aprobaremos en lo general el dictamen a efecto de que las reservas puedan ser presentadas en el Pleno del Senado con los comentarios ya antes señalados. Yo quiero celebrar que podamos estar el día de hoy, esta mañana, iniciando la discusión formal de este paquete de dictámenes. Es la forma en la que el Senado de la República acredita la responsabilidad en el ejercicio de sus atribuciones, pero sobre todo la prioridad que significa darle al sistema electoral mexicano la claridad, las precisiones y sobre todo las normas que requiere el ejercicio efectivo de los derechos de los ciudadanos mexicanos. En las próximas horas y días tendremos discusión particular sobre muchos temas que están contenidos en el dictamen, pero sobre todo que tienden a robustecer y a fortalecer la calidad de nuestros procesos democráticos. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, presidente Gil. Como presidente de la Comisión de Reforma del Estado, comisión coordinadora de estos trabajos, la verdad que es una gran satisfacción llegar a estas comisiones unidas con un trabajo arduo, un trabajo de días, de semanas, cumpliendo con nuestro deber como legisladores, como senadores y senadoras de la República, pero pues la pluralidad en que está inmerso el Senado de la República nos ha llevado a esta culminación, diría yo, en comisiones unidas, en donde los diferentes grupos parlamentarios defendieron en esta mesa de aproximación, de negociación, sus ideologías, sus puntos de vista. Esa es la democracia. La democracia no es unanimidad, hay disensos, hay consensos. En esta mesa de negociación tuvimos acuerdos importantes, también desencuentros, pero a fin de cuentas hemos llegado a estas comisiones unidas y yo celebro que sea en un marco de civilidad, en un marco de respeto, y eso pues le da el lugar que corresponde a este Senado de la República. En este tema de continuar comisiones unidas, me han pedido varias senadoras y senadores la palabra, con mucho gusto se les va a otorgar. Si nos permiten, hemos quedado los presidentes de la comisión, de las comisiones unidas, que cada grupo parlamentario tenga
un posicionamiento, si usted no tiene inconveniente, y entramos pues a darle la palabra de manera individual a los senadores. Por el Partido Verde Ecologista de México, senador Carlos Puente, se inicia por favor, posicionamiento del Partido Verde. Muchas gracias, presidente. Simplemente para pronunciar y manifestar que la bancada del Partido Verde Ecologista de México apoyará y respaldará estos dictámenes, en los cuales es el de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General de Partidos Políticos. Congratularnos de los trabajos y la gran discusión que se ha dado al seno del Senado de la República, en esta mesa de trabajo representada por todos los partidos políticos presentes en este Senado de la República, en donde se privilegió las ideas, la propuesta, y que realmente se hizo un ejercicio democrático de contrastar las opiniones de las diferentes fuerzas políticas ahí representadas, en las cuales lo que buscamos es tener un modelo electoral, un modelo que nos permita tener contiendas más limpias, más justas, más transparentes de cara a la ciudadanía. Estoy convencido que el ejercicio que se realizó atiende a diferentes aspectos que eran demandados por la ciudadanía: el tener una mayor transparencia, la participación de esos candidatos independientes, el tema de prever también los escenarios de algunas candidaturas comunes, facultades que se dan, los temas de prorrateo, en lo cual permitirá que sean elecciones más claras y que no se judicialicen a tal grado al final. Con esto, todos los institutos políticos estamos buscando tener reglas del juego más claras y más justas para, de frente a la sociedad, ir a estos procesos electorales que puedan ser más transparentes. Simplemente congratularnos del ejercicio que se ha venido realizando por todas las senadoras y los senadores, destacar también que existió la participación de compañeras y compañeros diputados federales en este proceso, de cara a que pueda ser un proceso de análisis también mucho más ágil en la colegisladora. Señor presidente, por nuestra parte, simplemente dejar manifiesto nuestro respaldo y satisfacción de los acuerdos alcanzados a este momento, haciendo un reconocimiento a todos los institutos políticos en esa voluntad de construir estas reglas del juego para poder edificar un México más justo, más transparente de cada uno de nuestros ciudadanos. Es cuanto. Muchas gracias, senador Puente. Senador Armando Ríos Peter, del Partido de la Revolución Democrática, por favor. Sí, con su permiso, señor presidente. Primero que nada, en la presencia de los presidentes de las Comisiones Unidas y obviamente de todos los compañeros y compañeras senadoras, pues reconocer el trabajo que hicieron quienes lideraron a los senadores y senadoras de los grupos parlamentarios durante arduas jornadas de trabajo. Como ustedes saben, en las mesas de negociación, el senador Romero Hicks, Alejandro Encinas y el senador Miguel Ángel Chico estuvieron encabezando un proceso de trabajo que llevó, ya lo comentaba la presidenta de la Comisión de Gobernación, pues más de 2 meses de trabajo que creo que hay que destacar, porque en un acuerdo político como el que dio origen al dictamen que hoy tenemos presente, pues es la capacidad de acercamientos sucesivos, de ir garantizando que el diálogo sea fluido, de ir garantizando que el proceso y la dinámica no se interrumpa por exabruptos, pues me parece que es algo que hay que destacar, y no fueron pocos los casos, no fueron pocas las ocasiones en las que por diferencias en los puntos de vista de los partidos, pues fue, y lo debo de reconocer como tal, la capacidad de quienes lideraron este proceso de trabajo la que nos permitió pues estar sentados el día de hoy ya con un dictamen que podrá ser votado. Yo quiero, a nombre de mi grupo parlamentario, reconocerlo, y me parece que el dictamen en los productos legislativos que hoy vamos a discutir y en su caso aprobar, pues tienen eso, tiene una evolución de nuestro sistema de partidos, de los mecanismos de participación ciudadana, de los propios procedimientos que hoy involucran nuevas formas del actuar de la autoridad electoral, que son un reto importante, pero que en estos acercamientos tienen, creo, aciertos importantes. Aciertos en términos de la forma en la que deberá de comportarse el INE, de la forma en la cual deberá
de buscarse que este sea un instrumento para evitar los excesos que se han venido presentando en las entidades federativas, en la participación de actores no necesariamente alineados con la visión que tienen que tener los procesos electorales en materia de transparencia, en materia de equidad, y me parece que eso que fue el espíritu de la reforma se mantiene ahora en las leyes reglamentarias, y creo que es algo positivo, y sobre todo destacar que hay asuntos importantes que tenemos que comunicarle con claridad a la ciudadanía. Los partidos políticos en este tipo de discusiones nos trabamos más en los temas de financiamiento, nos trabamos más en la visión en la cual la participación en candidaturas comunes puede darse, y esto muchas veces habla de la poca capacidad de comunicación que tienen los partidos políticos y que tenemos los políticos de decirle a la ciudadanía por qué una ley como esta es importante. Y creo que en el tema de candidaturas independientes hay avances trascendentes, y la propia discusión nos permite evitar. Perdón, senador, pedimos silencio para escuchar, por favor, al senador Spitzer. Gracias, señor presidente. Nos ha permitido evitar pues que algunos cuellos de botella que se veían en la discusión presentes se puedan eliminar. Por ejemplo, se había planteado que no pudieran ser más de 3 candidatos independientes. Yo le pido a los compañeros que están ahí atrás que sí, por favor, nos escuchen. Bienvenidos a esta discusión. Nos interesa, hemos estado metidos durante muchas horas con poca gente, entonces es bueno contar con más gente, pero que me permitan poner el planteamiento del PRD. El tema de las candidaturas independientes, para compartir la reflexión. Sin duda alguna, si hubiéramos quedado como originalmente estaban los posicionamientos, en el cual se planteaba que no pudieran ser más de 3 candidatos independientes, se corría el riesgo de que se generan cuellos de botella artificiales, tapones instrumentados en lo local o a nivel federal para evitar que los ciudadanos pudieran verdaderamente participar. Creo que eso, que era un punto que parecía menor, pero que en realidad es un asunto trascendente, al quitarlo nos permite visualizar que las candidaturas independientes, con el acceso a financiamiento público y privado que se permite, con el acceso a medios de comunicación que está establecido en la ley, pues permitirá que los ciudadanos tengan una clara y puntual participación. Otro tema que yo quisiera destacar, de los que hay que comunicarle a la ciudadanía, es el tema de los derechos de los pueblos indígenas, que quedan salvaguardados de manera muy puntual conforme a los usos y costumbres y conforme al sistema normativo que está. Lo quiero destacar porque el senador Benjamín Robles pues ha sido enfático en este tema, en la participación, durante muchas horas estuvo discutiendo, queda salvaguardado, es algo importante para entidades como Oaxaca, para entidades como Guerrero, para entidades como Chiapas, en los cuales la presencia indígena sin duda alguna es fundamental. El tema de las mujeres, que yo creo que es uno de los asuntos más trascendentes y más importantes de esta modificación constitucional, y que hoy la ley reglamentaria garantiza en términos de que los partidos políticos definan la forma en la cual se buscará la paridad de género. Es, creo yo, uno de los avances más trascendentes de lo que es este cambio constitucional, de lo que es esta ley reglamentaria, y es importante que los partidos políticos, a partir de este dictamen y a partir de la difusión que tenemos que hacer de lo que será esta ley, pues se lo demos a conocer. Esto va a permitir que el 50% de las candidaturas sean de mujeres. Y me parece que es una verdadera revolución en términos del sistema de partidos, en términos de los liderazgos que a nivel local podrán participar en las elecciones para constituir nuevos órganos locales legislativos y obviamente el órgano federal legislativo. Y subrayar un tema que para nosotros es importante, el tema del voto de los mexicanos en el extranjero. Han pasado muchas reformas en términos electorales, muchas. Y cuando uno visita las comunidades que viven, especialmente las de nuestros paisanos que viven en los Estados Unidos, no se ha logrado verdaderamente consolidar el voto de los mexicanos en el extranjero. Estamos hablando de alrededor de 25 millones de personas que se consideran de origen hispano, un importante número que todavía se considera de Guanajuato, de distintos lugares de la República, de Guerrero, de Oaxaca, de Michoacán, de Zacatecas, pues que quiere tener incidencia en las decisiones que se toman aquí. Y me parece que el tema de la credencialización, y especialmente el tema de la visualización del voto allá en los Estados Unidos, es decir, que el voto no tenga que ser solamente por vía carta, sino que pueda ser por vía electrónica, me parece ser que es un avance trascendente para la sociedad, para las mujeres, para los indígenas, para los extranjeros que viven en los Estados Unidos y en otras latitudes. Pues me parece que es importante el voto de los mexicanos allá,
para garantizar esa participación de la sociedad. De tal manera que, más allá de las múltiples discusiones que hubo, me parece que el acuerdo político que nos permite estar sentados el día de hoy habla de que el Senado tiene capacidades de diálogo, habla de que hay voluntad de los grupos parlamentarios de tener acercamiento y de tener acuerdos, y pues de que este producto, aun cuando todavía es perfectible como cualquier trabajo legislativo, pues me parece y nos parece en el grupo parlamentario del PRD que tiene avances significativos. Es cuanto, señor presidente. Senador Ríos Peter, muchas gracias. Senador Juan Carlos Romero Hicks, del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional. Muy buen día a todas y a todos. Acción Nacional participó desde el inicio de esta reforma político-electoral porque queremos llevar el mandato de la Constitución a plenitud: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y el máximo de publicidad. En una competencia se presentan las pasiones humanas y tenemos que reconocer que había imperfecciones. Y parte del origen de la reforma inicia por los excesos de algunas autoridades locales en intervenciones inapropiadas en procesos electorales. Y por eso es que se hizo un nuevo modelo. En este proceso nosotros quisimos hacer las cosas bien y rápido, con eficacia, no escatimando esfuerzo de presencia de nosotros y sabiendo que estamos hablando de las reglas de la competencia para las próximas elecciones. En la etapa final fueron 12 temas los que nosotros insistimos en que pudieran clarificarse, solamente los enuncio. Primero, el modelo constitucional del INE y su relación con los organismos públicos locales electorales, la facultad de delegación, de asunción, de atracción, la colaboración que debe existir. Segundo, en materia de procesos, aspectos delicados como el recuento de los votos cuando las elecciones son cerradas o la prohibición de transferencia de votos entre partidos coaligados. Tercero, una insistencia para que existiera una sola mesa directiva en casillas cuando existen elecciones concurrentes. Cuarto, en el tema de medios de comunicación, algunos temas se han podido incorporar. También puedo comentar que en redacciones durante el día tenemos mucho que decir. De la mesa de aproximación al dictamen como está en este momento, encontramos omisiones, imperfecciones e inexactitudes, y en estos temas vamos a estar muy atentos. Asimismo, también nos preocupa el tema de la y la sobrerepresentación en los congresos locales. A ese propósito tenemos una propuesta que se está evaluando por las demás fuerzas políticas y que consideramos que es muy importante de que el Congreso de la Unión y los congresos locales, y en esto el senador Larios ha participado de manera muy directa, se refleje un espejo de lo que es la fuerza política de cada quien. Adicionalmente a esto hay temas de fiscalización. Subrayo y saludo también el tema del voto de los mexicanos desde el exterior. Por primera vez los mexicanos van a poder registrarse allende las fronteras del territorio nacional, van a tener las combinaciones de voto postal, presencial o electrónico. Se está facultando al Consejo General para que ponga las pruebas de seguridad necesarias para el voto electrónico. Esperemos que estemos listos y se amplía el espectro más allá de la Presidencia de la República para gobernadores cuando lo permitan las constituciones locales, y consideramos que era muy importante que pudieran votar para el Senado de la República, porque el Senado se define o se ratifica parte de la política exterior y en esto hay un acompañamiento. El tema de paridad y género, que también ha sido muy significativo, el tema de las candidaturas ciudadanas e independientes, los procedimientos especiales sancionadores, el insistir en que los organismos jurisdiccionales locales lo hagan como se espera, con los criterios de legalidad y de eficacia, la propaganda y otro tipo de consideraciones. En democracia no hay punto final, hay punto y seguido, y hay que seguir escribiendo muchas cosas. En las próximas horas vamos a estar reflejando mucho de este proceso para que el dictamen tenga las mayores consideraciones. Mi reconocimiento a todos los que han hecho esto posible. Aquí hay la huella, el alma, el corazón, el sueño y la esperanza de muchos de nosotros. Muchas gracias. Senador Ramiro Hicks, muchísimas gracias. Senadora Arely Gómez González, por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, si tan amable.
Estimados presidentes de las Comisiones Unidas de Reforma del Estado, Gobernación, Justicia y Estudios Legislativos, así como estimados miembros e integrantes de ellas. Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, primero que nada, destacamos el gran acuerdo político logrado en una discusión intensa dentro del Senado de la República entre los diversos grupos parlamentarios. Enhorabuena por este gran acuerdo. Nosotros, como grupo parlamentario, estamos seguros de la trascendencia que implica en estos momentos para nuestro país aprobar el marco legislativo necesario para fortalecer el sistema electoral mexicano con el fin de salvaguardar los principios que rigen los procesos electorales: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Reiteramos nuestro compromiso de trabajar de manera coordinada con las demás fuerzas políticas, guiados por la firme convicción de discutir nuestras diferencias en un ambiente siempre de respeto y tolerancia a las ideas de los demás. En el dictamen que hoy nos ocupa, se aborda la expedición tanto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales como la Ley General de Partidos Políticos. Asimismo, se establecen reformas a la Ley General de Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. La palabra legislativa promulgada meses atrás por el señor presidente de la República Mexicana necesita de un reflejo urgente en el andamiaje secundario de nuestra regularidad constitucional. La realidad es fuente inagotable de retos y desafíos para todas las instituciones nacionales, en especial las electorales. La reformulación estructural de nuestro país, derivada de reformas fundamentales, nos convoca el día de hoy como legisladores a contribuir con la materialización de los instrumentos que darán vida operativa a dichos cambios. Ni debemos ni podemos postergar nuestra labor. La democracia precisa de decisiones contundentes y la ciudadanía reclama de nosotros la mayor seriedad para adoptar aquellas que generan el mayor beneficio a la comunidad. A través de este ejercicio, nuestras instituciones electorales se fortalecerán, pues abonan a la plena vigencia de los principios que rigen desde nuestra Constitución los procesos y actos comiciales. La representación democrática va más allá de la mera actuación en nombre de aquellos que con toda voluntad nos confiaron su voto, pues alcanza el nivel de mandato que nos obliga a garantizar los valores constitucionales. Estamos constreñidos a la expedición de leyes generales, ya que es parte de los mecanismos para su consecución. El dictamen de las diversas leyes electorales que hoy se somete a su consideración establece nuevas rutas de acción para abonar a la certeza en los procesos electorales y, por supuesto, para reencontrar la confianza ciudadana. Los acontecimientos propios del desarrollo de procesos electorales anteriores nos mostraron ciertos puntos vulnerables o por lo menos perfectibles, entre los cuales estaban formas de participación política, estructuras básicas de partidos políticos, sustanciación de procesos sancionadores, así como mecanismos de fiscalización y sus consecuencias. Así las cosas, fue conveniente actualizar el marco normativo en materia electoral a fin de que exista congruencia con los objetivos de la realidad de la reforma a la Constitución Federal y de la legislación secundaria. Es importante señalar que fue necesario proporcionar también a las autoridades electorales, en especial al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ahora encargado de resolver el procedimiento especial sancionador PES, los instrumentos jurídicos necesarios, además de la modificación en su estructura orgánica para cumplir con las exigencias constitucionales relacionadas con la afectación en la organización, desarrollo o resultado de los procesos electorales. Con la aprobación del dictamen que el día de hoy se somete a su consideración, nuestro sistema estatal se fortalece y en esa medida se garantiza la plena vigencia y garantía de los derechos fundamentales de toda la ciudadanía. La previsión de reglas claras sin duda abona a la seguridad
jurídica. Con la aprobación, no queda nada más que, compañeras y compañeros, invitarlos a aprobar el dictamen que se somete a su consideración, los dictámenes el día de hoy, después de este gran acuerdo logrado en el seno de la mesa de aproximación, ya que de esta manera es la única para acercarnos a la consolidación de una democracia responsable y madura. Gracias. Senador Arely Gómez, muchas gracias por sus palabras. Me pidió el uso de la voz el senador Héctor Larios. Adelante, por favor, senador. Estamos estrenando aquí equipo. Gracias, presidente. Bueno, me parece que es importante precisar, ya lo ha señalado en su intervención el senador Encinas, también el senador Gil. Hoy vamos a votar en lo general. Y vamos a votar en lo general, puesto que todavía con la intensidad de las discusiones quedan algunos temas pendientes. Y en el transcurso del día, como se ha dicho, estaremos en conversaciones y también ajustando el documento. El propio documento, ya se ha dicho, tiene algunos acuerdos que fueron tomados que no están reflejados. Y la importancia de hacer la votación ahorita en lo general es fundamentalmente para dar pie a que la comisión permanente, que va a sesionar en un momento más, pueda procesar una convocatoria a un periodo extraordinario. Ese es el propósito de que en estas comisiones unidas se elabore, se presente un dictamen que sea materia para que ambas cámaras puedan sesionar en periodo extraordinario esta misma semana y darle celeridad al tema. Es decir, tenemos, por decirlo de alguna manera, 24 horas para afinar los acuerdos que tenemos, y eso me parece que es importante dejarlo en claro para conocimiento de todos. Segundo, resaltar que el objetivo para el PAN, cuando se hizo la reforma constitucional, fundamentalmente era el homologar la calidad de la democracia, la certeza, la credibilidad de los procesos electorales que ya tenemos a nivel federal con los estados. Solemos poner la atención en los procesos federales y a veces nos olvidamos de observar los procesos locales en donde existen prácticas que son verdaderamente antidemocráticas, y ese es el propósito central de esta reforma. Creo que todavía faltan algunos temas ahí. Todos saben el que es importante que exista lo que se logró en el Congreso Federal hace ya muchos años, el que se refleje la proporcionalidad de la preferencia social por un partido dentro del Congreso. Eso falta también en los estados. Ahí tenemos abusos terribles. Yo he hecho referencia en muchísimas ocasiones. El que un partido que saca el 33% de los votos a veces tiene el 3% del Congreso, y eso impide que existan los contrapesos suficientes. Es un tema de los que vamos a conversar el día de hoy y que yo espero que encontremos una salida que mejore la calidad democrática en los estados, que es el propósito central de la reforma, sin dejar de cumplir con otras obligaciones, por ejemplo, legislar en materia de candidaturas independientes, que era un tema pendiente en el Congreso y que queda resuelto a nivel federal con esta reforma. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senador Larios. Antes de dar la palabra a la senadora Padierna y al senador Javier Corral, comentarles que en esta mesa de negociación, en esta mesa de aproximación, ayer terminamos tarde, puede haber algunos temas, omisiones, que, como dice mi compañera, la senadora Díaz, no voluntarias, que se subsanarán, por ejemplo, en los temas de modelo de comunicación, en las formas de notificación, estaremos revisando, y algunos otros temas que, como lo han dicho el senador Gil, el senador Encinas, la misma senadora Cristina Díaz, bueno, pues esto todavía tenemos tiempo para revisarlo y mejorar. Senadora Dolores Padierna, por favor. ¿Se oye? No, en primer lugar, quisiera felicitar al senador Alejandro Encinas, que ha participado en estos trabajos ya desde hace meses a nombre del Partido de la Revolución Democrática. Él ha tenido toda nuestra confianza y realmente lo queremos felicitar a todos, pero en particular al senador Encinas, por de verdad las desveladas, los domingos,
y el trabajo muy intenso. Yo quisiera comentar en relación al predictamen de la LEGIPE, de la Ley General de Procesos Electorales, que hay varias preocupaciones. Qué bueno que se aclara que todavía hay oportunidad de hacer algunas precisiones, pero preocupa, por ejemplo, en el tema de la paridad entre los géneros, que no esté la cláusula o el artículo, era un numeral 3 al artículo 232, de poder hacer una distribución justa para garantizar la paridad entre los géneros. De los distritos competitivos, pues el partido debería y así dejarlo establecido, asignar el 50% a hombres y el 50% a mujeres, porque lo que ahora ocurre es que todos los distritos menos competitivos es a donde las burocracias partidarias ubican a las mujeres y los mejores distritos se los asignan ellos mismos, a los hombres, y esto debe de corregirse en la ley. Preocupa también todo el tema de medios de comunicación. Hay varios artículos referidos a la televisión, pero solamente a la televisión abierta o a la multiprogramación. No está incluida la televisión restringida en todas estas normas, y hay que ser claros que la Constitución incluye ya a la televisión restringida en una serie de normas que aquí no se incluyen. Aquí estoy leyendo en el artículo 173, el 183, está prohibida la contratación de propaganda gubernamental en la Constitución. Eso no se refleja en estos artículos. En el 173 para el caso del ámbito geográfico y en el 183 para las áreas geográficas, que son varios numerales. La publicidad presentada como información está prohibida, y pareciera que en esta redacción no está muy clara esa definición. Lo mismo en varios artículos, el 221, 222, 223, en varios numerales, se refiere a la injerencia del Poder Ejecutivo en asuntos electorales. Sé que esto se refiere a las nuevas facultades que la reforma financiera le otorgó a la Secretaría de Hacienda en materia de inteligencia financiera. Pero eso ya está en otras leyes, en otros ordenamientos. La Secretaría de Hacienda tiene esas facultades, pero ponerlas en un articulado electoral, pues pareciera regresar al Poder Ejecutivo en los temas electorales. Y está en el 234, numeral 5, que es el tema de la propaganda gubernamental, que se contradice con el 134, que debe de estar claramente prohibida la promoción personal de servidores públicos. El 234 pareciera admitir la promoción personal de servidores públicos, misma discusión que ya está rebasada en otros artículos, inclusive en la discusión política. Me refiero a las candidaturas comunes, que es un enorme pendiente y que debemos de dar la discusión y el debate, y también algunos derechos y prerrogativas no incluidos para las candidaturas independientes. Por último, diría que en la Ley de Partidos Políticos nos reservaríamos el artículo 83 en referente al prorrateo, que si bien ya hay una fórmula un poco más justa, no es del todo justificada. El prorrateo nosotros no lo justificamos bajo ninguna circunstancia, porque con él se han rebasado los topes de campaña y se ha incurrido en mucha simulación. ¿Es cuánto? Senadora Dolores Padierna, muchas gracias. Senador Javier Corral, tan amable. ¿No se escucha? Ah, perdón. Bueno, yo quisiera también partir de un reconocimiento al enorme esfuerzo que se ha realizado en estas semanas en el Senado de la República para tratar de llegar a un acuerdo
que reglamente la reforma electoral que este Congreso emitió. Pero a diferencia de los compañeros que aquí han hecho uso de la palabra, sin dejar de reconocer el esfuerzo de cada una de las bancadas, y en el caso de la nuestra, el rigor, la honestidad intelectual, la honradez con la que ha conducido los trabajos Juan Carlos Romero Hicks, pues yo no puedo coincidir con el tono celebratorio. En primer lugar, aquí se ha advertido por varias intervenciones de algunas insuficiencias, algunas inexactitudes, la persistencia de algunas antinomias en la legislación y luego también, debo decirlo con toda claridad, persiste el incumplimiento de acuerdos. Y esto es muy lamentable en la política, porque el político no tiene otro instrumento más que su palabra. Y si no se honra la palabra, entonces se denigra la política. Y el que prostituye la palabra, lo prostituye todo. Este dictamen no refleja los acuerdos que hemos tenido el día de ayer en la noche. Pero no solo eso, hay una persistencia por ir en contra de la Constitución en el debatido tema del modelo de comunicación política. Por ello, yo no podré acompañar en lo general con mi voto. Yo me voy a abstener de votar en lo general hasta que no se concrete esto que aquí se ha estado diciendo, que se abre un periodo durante este día para realizar algunos ajustes, adecuaciones, para revisar si se impactaron correctamente los acuerdos en el dictamen. Hay incluso redacciones tramposas. Los compañeros del PRD debieran tener cuidado con el tono celebratorio en términos de candidaturas independientes cuando se hagan cargo de las redacciones del último dictamen que nos ha llegado a las 6:15 de la mañana. Yo sí quiero imponerme del conocimiento completo del dictamen, porque si lo que viene en el modelo de comunicación política viene en todos los demás temas, pues háganse cargo de que nos vamos a detener en revisar minuciosamente las cosas. Hay incluso una disposición en el modelo de comunicación política que una y otra vez señalamos. Al senador Encinas le parecía un argumento muy sólido haber citado en las discusiones de negociación el inciso E de la fracción segunda del artículo segundo transitorio de la reforma constitucional que ordenó a la legislación secundaria en materia de procedimientos electorales desarrollar las modalidades y plazos de entrega de los materiales para la difusión de los mensajes de los partidos en radio y televisión. La persistente idea de burlarse a la Constitución manda al reglamento en este proyecto de dictamen la determinación de los plazos y modalidades, especificidades técnicas de la difusión de esos mensajes. Yo no puedo votar a favor del dictamen en estas condiciones e incluso voy a revisar otros temas. Estoy preocupado de la manera en que se ha plasmado en el artículo 54, inciso F, el capítulo segundo de la Ley General de Partidos Políticos sobre el financiamiento privado. Por colocar unas cosas, quitaron otras. Entonces, en estas condiciones, yo espero una comprensión de todos ustedes y de mis compañeros, pues para echarle una verdadera revisada a esto. Aquí muchos han hablado de que le falta, entonces yo no puedo comprometer mi voto a favor aquí, porque no sé si nos van a cumplir para mañana.
pues lo tengo que plantear abiertamente como es. Ni modo que dé mi voto aquí ahorita en las comisiones y luego una serie de razones supervinientes a lo largo de las siguientes horas, pues no se pudo. Puede uno cambiar su voto en el Pleno, pero mejor prefiero mantenerme en abstención. Por supuesto, reservaré todo el capítulo de comunicación política, que va del artículo 159 al artículo 186. Para exponer una por una las cosas que están ahí planteadas. La materia electoral es una materia altamente litigiosa. Nada como la disputa del poder, que toma niveles de guerra y no en pocas ocasiones de guerra sucia. En la ambigüedad de las definiciones en las reglas electorales está el germen de todos los litigios de las contiendas electorales. Tenemos el deber de revisar con cuidado este dictamen, que es lo que yo voy a hacer. Aquí no están reflejados lo que acordamos anoche. Así que, y voy a seguir revisando las otras redacciones, porque no están planteadas como me parece fueron discutidas. Muchas gracias. A usted, senador Corral. Senador Encinas. Muchas gracias, señor Chico. Bueno, yo creo que es absolutamente entendible lo planteado tanto por la senadora Dolores Padierna, el senador Javier Corral y el voto en particular que ha anunciado que presentará el senador Héctor Lajes. Y por supuesto que el principio fundamental en la política debe ser el de honrar y de cumplir nuestra palabra y los compromisos empeñados. Y esto yo lo asumo plenamente, no solamente como presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, sino como una forma y una práctica política en mi quehacer cotidiano, tanto en el Senado como en mi vida personal. Y estoy convencido de que recogeremos no solo las preocupaciones, sino fundamentalmente los acuerdos construidos. Yo tengo perfectamente claro, afortunadamente tengo la costumbre de escribir todo, cuál es el nivel del alcance del acuerdo en materia del modelo de comunicación política, en donde, habiendo temas sustantivos como es el de la pauta estatal y la cobertura geográfica, al cual me referiré más adelante, resolvimos temas vinculados con la participación de los consejeros electorales del Poder Legislativo en el Comité de Radio y Televisión del INE, la idea de retomar la idea de la Constitución respecto a la diferenciación de cada canal y cada frecuencia de radio, la eliminación de la participación de concesionarios en la elaboración de los lineamientos que realice el INE en materia de comunicación, el acortar, de acuerdo al régimen transitorio de la Constitución, los plazos de entrega de los mensajes de los partidos, en los materiales de los partidos, retomar lo de la transmisión satelital, la notificación electrónica y en los temas sustantivos del modelo de comunicación, que era pauta estatal y cobertura geográfica, eliminar estas figuras y planteamos dos escenarios: o la réplica textual de lo que venía establecido en la Constitución, o la trasladar el régimen vigente en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos actual, para que quede justamente delimitado el ámbito del modelo de comunicación política apegado a las resoluciones que incluso ya ha emitido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y por supuesto que esto entrará junto con la redacción que en materia de medios de impugnación se elaboró para definir con precisión la cobertura informativa sin afectar la libertad de expresión, salvaguardando lo que es la libertad de expresión e información y fortalecimiento del Estado democrático. Yo creo que esos son temas
que tendrán que ser incluidos. Y por supuesto, si esto no fuera incluido, pues nosotros no acompañaríamos un dictamen de esta naturaleza, pero el acuerdo que tenemos no solamente entre los 4 presidentes de las comisiones, el que se ha honrado siempre por el representante de Acción Nacional, el senador Romero Hicks, incluirá esta y las demás adecuaciones que hoy a las 4 de la mañana pues no se pudieron incorporar. No son las únicas. Y yo quiero dar la certeza de que estos temas serán, todo lo acordado será incorporado plenamente al dictamen. Porque si no, pues tampoco, pues no solamente seríamos poco éticos entre nosotros mismos, sino tampoco acompañaríamos la votación de estos 2 dictámenes. Quiero dejarlo establecido con toda claridad y precisión. Y la última, respecto a la observación de la eliminación de las aportaciones de las personas morales en materia de financiamiento privado de los partidos, hay que recordar que hay provisión expresa para las aportaciones de las sociedades mercantiles a los partidos políticos y que todas las aportaciones deben ser de carácter individual y a través del sistema bancario, ya sea por vía de cheque o transferencia bancaria, por lo cual no es procedente, era una preocupación del senador Corral, el mantener, como estaba en el texto, la posibilidad de aportaciones de personas morales. Son de los ciudadanos, son personas físicas y son aportaciones de carácter individual, para que quede de una vez anticipando algunas de las precisiones. Entonces, tomando nota de lo que han sido las reservas en lo particular, que seguramente muchas serán subsanadas, y el voto particular, senador Larios, vamos a proceder a hacer la votación en lo general en cada uno de los dictámenes. Se tiene que votar por separado y se hará la votación como lo establece nuestro reglamento por cada una de las comisiones que integramos la sesión de Comisiones Unidas. Motivo por el cual pediría que pasáramos a la votación en lo general, empezando por la comisión que coordina, que es la Comisión de Reforma del Estado. Con mucho gusto, senador. Nada más un comentario que me pidió la senadora Cristina Díaz. Muchas gracias. Escuchando con mucha atención la participación de la senadora Dolores Padierna, comentarle que para todos los grupos parlamentarios que estuvimos sentados como grupo de trabajo, el tema del principio constitucional de paridad de género fue un tema muy importante para todos. Y así como está establecido en los artículos 4 y 5, en que cada partido político, de la ley de partidos políticos, en que cada partido político va a determinar y hará público los criterios para garantizar la paridad de género en las candidaturas a legisladores. Le rogamos, por favor, perdón la interrupción, senadora, guardar silencio para escuchar con respeto a la oradora. Estos deberán siempre garantizar la condición de igualdad entre géneros, y está escrito en la letra. A la letra dice que en ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que alguno de los géneros les sean asignados exclusivamente a aquellos distritos en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior. Y con ello reconozco la atención que puso el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, el PRD y mi partido, el PRI. Senadora, muchas gracias, muy amable. Entonces, en el orden de las comisiones, reforma del Estado, someteré yo a votación, senadora Sonia Mendoza, del primer dictamen, su voto. El Alejipe, senador Camacho Solís, a favor. Servidor Miguel Ángel Chico, a favor. Mayoría en reforma del Estado. La Comisión de Gobernación, por favor. Muchas gracias, senador. Senador Armando Ríos Peter. A favor. Senador Carlos Alberto Puente Salas. A favor. Senador Víctor Manuel Camacho. Senador Omar Fayad. A favor. Senadora Arely Gómez. A favor.
Senadora Graciela Ortiz. A favor. Senador Gerardo Sánchez. A favor. Senadora Mónica Arriola Gordillo. A favor. Senador Fernando Yunes Márquez. Senador Héctor Larios. A favor. Senador Javier Corral. Abstención. Senadora Ana Gabriela Guevara. Senadora Laela Voz, a favor. Por mayoría en la Comisión de Gobernación. Gracias. La Comisión de Justicia, por favor. Senadora Arely Gómez González. A favor. Senador Manuel Camacho Solís. Senador Benjamín Robles Montoya. A favor, y le informo, senador presidente, que registré ya por escrito un voto razonando este dictamen a favor, por supuesto. Gracias. Senadora Dolores Padierna. A favor. Senador Carlos Alberto Puente Salas. A favor. Senador Ricardo Barroso Agramont. A favor. Senador Enrique Burgos García. A favor. Senador Omar Fayad Meneses. A favor. Senador Miguel Romo Medina. Senadora María Verónica Martínez Espinosa. Senador David Monreal Ávila. Senador José María Martínez Martínez. Senador Raúl Gracia Guzmán. Senador Carlos Mendoza Davis. Senador Roberto Gil Suart. A favor. Se aprueba por unanimidad en la Comisión de Justicia. Comisión de Estudio Legislativo segunda. Senadora María Verónica Martínez. A favor. Senadora María del Pilar Ortega. A favor. Senador René Juárez Cisneros. A favor. Senador Luis Fernando Salazar. Abstención. Senador Alejandro Encinas Rodríguez. A favor. Se aprueba por mayoría en todas y cada una de las 4 comisiones que tenemos las Comisiones Unidas. Por lo tanto, queda aprobado en lo general la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Pasamos a la votación de la Ley General de Partidos Políticos. Comisión de Reforma del Estado, senadora Sonia Mendoza, senador Manuel Camacho Solís, el de La Voz, senador Miguel Ángel Chico, a favor, aprobado por Reforma del Estado. Comisión de Gobernación. Senador Armando Ríos Peter. Senador, A favor del dictamen, presidente. Senador Carlos Alberto Puente Salas. A favor del dictamen, presidenta. Senador Manuel Camacho. A favor. Senador Omar Fayad. A favor. Senadora Arely Gómez. A favor. Senadora Graciela Ortiz. A favor. Senador Gerardo Sánchez. A favor. Senadora Mónica Arriola. Gracias, senadora. Senador Fernando Yunes. Senador Héctor Larios. Senador Javier Corral. Abstención. Senadora Ana Gabriela Guevara. Presidente, la Comisión de Gobernación, sus integrantes por la mayoría, 2 abstenciones y 1 en contra. Muchas gracias. La Comisión de Justicia. Senadora Arely Gómez González. A favor. Senador Manuel Camacho Solís. Senador Benjamín Robles Montoya. A favor. Senadora Dolores Padierna Luna. A favor. Senador Carlos Alberto Puente Salas. A favor. Senador Ricardo Barroso Agramont. A favor. Senador Enrique Burgos García. Senador Omar Fayad Meneses. Senador Miguel Romo Medina. A favor. Senadora María Verónica Martínez A Espinosa. favor. Senador Roberto Gil Suart. A favor. Se aprueba por unanimidad de votos presentes. Comisión de Estudio Legislativo segunda. Senadora María Verónica Martínez. A favor. Senadora María del Pilar Ortega. A favor. Senador René Juárez Cisneros. A favor. Senador Luis Fernando Salazar. Abstención. Senador Alejandro Encinas. A favor. Aprobado por mayoría, tanto en la Comisión de Estudios Legislativos segundas como en el conjunto de las Comisiones Unidas. Se aprueba en lo general el dictamen de la nueva Ley General de Partidos Políticos. Una vez aprobado los 2 dictámenes, se turnarán a la mesa directiva de la Cámara de Senadores para sus fines legales conducentes. Senadoras y senadores, pues muchas gracias por su presencia.
Y usted esté muy bien. Receso. Claro, receso, claro. De esta manera se ha levantado esta sesión, esta reunión de trabajo que las Comisiones Unidas declararan en sesión permanente ya desde hace algunas semanas y que precisamente ha tenido como objetivo dar continuidad al trabajo en cuanto a la aprobación de la dictaminación de las leyes secundarias en materia político-electoral. Le comento, en este momento se han aprobado ya en lo general la Ley General de Partidos Políticos, así también como la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se hacía mención, tuvimos oportunidad en el transcurso de esta reunión de trabajo de escuchar al respecto de la fundamentación. Los 4 presidentes de las 4 comisiones dictaminadoras han dado a conocer el punto de vista que como presidentes de estas comisiones tienen después del trabajo de análisis, de discusión y de dictaminación que se realizó al interior de cada una de estas. Después tuvimos oportunidad de conocer un posicionamiento de los diferentes grupos parlamentarios que, bueno, son parte de esta pluralidad y de esta diversidad ideológica que se vive y que se goza hoy al interior del Senado de la República. Dieron a conocer cuál era su postura en relación a estos importantes dictámenes que se estaban analizando en esta reunión. Y bueno, posteriormente a la intervención de algunos legisladores que también quisieron hacer uso de la voz para después votar en lo general estos 2 dictámenes. Le comento, por acuerdo parlamentario se ha decidido dar un tiempo, dar una espera para que la redacción y los acuerdos que se establecieron, a los cuales se llegó hasta la madrugada de este día, bueno, puedan plasmarse en la redacción de estos 2 dictámenes. Esto, bueno, pues será motivo de algunas horas para que se puedan revisar a detalle todo el trabajo que hasta altas horas de la madrugada se estuvo realizando, y también por acuerdo parlamentario se decidió que en esta sesión de Comisiones Unidas se estaría votando en lo general, con la idea de poder hacer las votaciones, la presentación de las reservas, los votos particulares, así como la discusión que tiene que ver con todo lo particular que se pudiera hacer ya ante el Pleno del Senado de la República. Y bueno, le comento, son 28 las iniciativas, diversas iniciativas que tienen que ver o que tienen alguna conexión con los temas que esta mañana se han discutido en estas Comisiones Unidas. Ha sido una discusión intensa al interior del Senado, donde se ha quedado de manifiesto la diversidad ideológica, así también como la pluralidad y la construcción de acuerdos para poder llegar a este entendimiento que hoy hemos visto latente al seno de las Comisiones Unidas. Se habla al respecto de que fueron 13 días después de lo que marca la Constitución para poder tomar esta decisión, pero que finalmente se está en tiempo, se está en forma para que todavía, bueno, pueda discutirse por el Pleno de la Cámara de Diputados y que también de esta manera pueda hacer su camino, su recorrido por los diferentes congresos locales para poder estar en tiempo y en forma, y que, bueno, evidentemente el trabajo que se esté realizando sea un trabajo de altura y no un trabajo hecho rápidamente y presionados por los tiempos. Aquí se ha buscado poder salvaguardar la soberanía en los diversos estados de la República Mexicana, así también como pues precisar algunos de los temas y que estarán saliendo en el Pleno. Esto será parte del acuerdo parlamentario al cual se ha llegado para poder tener esta discusión ya al interior de lo que será el Pleno de la República. Se habló también al respecto, bueno, pues de los temas importantes torales que hemos visto reflejadas en estos 2 dictámenes, como fue la construcción o la creación precisamente del Instituto Nacional Electoral, al respecto del trabajo importante que se hizo en relación a la fiscalización de los recursos en materia de partidos políticos y de lo que tiene que ver con los procesos electorales. Se habló del voto del mexicano en el extranjero, el voto electrónico, el voto postal, así también como el consular, que han sido sin duda logros a los cuales se ha llegado a través de estas importantes reformas. También se reconocen algunas candidaturas independientes y, bueno, la especificación que se hace en esta materia dentro de estos textos y de la transparencia a los partidos políticos. Es así como se ha votado en lo general. Ha sido aprobado ya estos 2 dictámenes el día de hoy y, bueno, continuarán, se estarán turnando a la mesa directiva del Senado de la República para que continúen con su proceso legislativo. Un gusto que nos haya acompañado a través de la señal del canal de Congreso, el canal de la Unión. Le agradezco como siempre su presencia, su atinada colaboración a través de las redes sociales que hace con nosotros en el canal de Congreso, y lo invitamos a que siga muy al pendiente de nuestra señal. En unos momentos más estará dando inicio la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, concretamente el Senado de la República. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.